Bienvenido a Gente de Business, a este nuevo episodio que tenemos el día de hoy. De verdad que con muchas sorpresas, cargado de cositas nuevas. Señores, miren, tenemos en nuestras redes sociales, nos está yendo muy bien, gracias al apoyo de ustedes que nos siguen cada día en los diferentes canales en YouTube, en los diferentes canales de audio. Pues vemos que todos los días vemos reproducciones nuevas y de diferentes países. O sea que le damos muchísimas gracias. Hoy, señores, tenemos un tema muy interesante y un invitado muy interesante, más que un especialista, un amigo. Pero no solamente tenemos uno, tenemos dos hoy. Hoy en el día de hoy vamos a mandarle saludos a Eric, que no está aquí en el día de hoy, pero sí tenemos aquí a Iván Garrido, que lo vieron en un podcast anterior, que también es un amigo. Iván, tú eres gente de business. Somos gente de business. Y la verdad que gracias por la invitación. Yo cubriendo los zapatos unos zapatos muy grandes, que son los zapatos de Eric, pero con todo el placer del mundo y siempre queriendo aportar en lo que pueda. No, la idea es que compartamos, que conversemos, que la pasemos bien. Y hoy vamos a hablar de canales de distribución. Pero de un canal de distribución desde un punto de vista muy interesante, que es en el mundo de los vehículos. Y sí, para eso hemos invitado a un amigo de nosotros de muchos años, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, que es el señor Federico de León. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Néstor. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Iván. Gracias por tenerme aquí. Contentísimo por la invitación. Federico, desde tu casa, vamos a hablar como si estuviéramos hablando en la sala de tu casa o en cualquier restaurante, como lo acostumbramos a hacer. Correcto. Déjame decirle a todos que Federico tiene una especial, ha trabajado en múltiples tareas, pero tiene una parcialidad en la parte de vehículos. Y vamos a ir conociendo desde el día 1 la historia de Federico. Fede, cuéntanos. Pero antes de toda esa historia, de hablar de canal de distribución y todas esas cosas complicadas, que la vamos a poner sencilla, ahora vamos a hablar un poquito de ti, de Federico. Cuéntanos de nosotros, de cómo comienza, Federico, la parte laboral. ¿Dónde estudiaste? Vamos a comenzar por ahí. ¿Quién es Federico? Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en UNIBE, una carrera de mercadeo, licenciatura de mercadeo. Luego tuve la oportunidad de hacer un posgrado, que en ese momento era posgrado, hoy es maestría, de gerencia de productividad y calidad. Y tuve la dicha de pertenecer en mi vida anterior a lo que fue mi alma mater, que puedo decirlo aquí porque ya no existe, que fue Codetel. Sí. Gracias a Dios pude entrar ahí. Duré unos 5 años trabajando en Codetel, que fue toda una experiencia, la verdad. Estamos hablando de los años 2002. Fue toda una experiencia porque en ese momento, haber trabajado ahí a muy temprana edad, realmente te da una formación. Porque debemos entender que Codetel, obviamente, siendo lo que era, esa empresa de comunicación del país, la verdad te formaba, te daba herramientas, te preparaba realmente. ¿Qué año tú estuviste en Codetel? Del 2002 al 2007. 2002 al 2007. Bueno, yo estuve en Codetel desde el 99 como hasta cuando comenzó Verizon, que fue 2006. En el 2006. Bueno, fue casi entrando Verizon. O sea que tú estuviste en el cambio. Sí, de hecho, yo viví las dos transiciones. Viví de Codetel a Verizon y de Verizon a la que es hoy en día. Y una anécdota interesante de ese tiempo, me van a sacar la cédula aquí cuando yo diga lo que hice, pero bueno. Para los que tenemos un poquito más de edad, que vemos el podcast, sabemos que en nuestro país anteriormente no se utilizaba el código de área para marcar los teléfonos. Claro. Eso fue en el 2006 casualmente. Y recuerdo que la oficina donde yo trabajaba era una de las oficinas matrices
Y la persona que hizo la prueba del 809, agosto 2006, de esa oficina fui yo. ¡Ey! ¡Qué dato! Barbo, ¡qué dato! ¡Qué dato! Para ver si realmente funcionaba, porque recordemos que anteriormente nosotros marcábamos con 7 dígitos. Hoy, a la entrada de eso, marcamos con 10. Y pues a partir de ahí salió lo que hoy, el 809 y el 829. Y el 849 también. El 849 vino después. Vino más a posterior. Pero sí, eso es una anécdota chistosa de... ¿Qué tú hacías en Codetel? Yo era servicio al cliente en Codetel. La verdad que creo que eso me formó bastante, porque en ese momento, hace 20 años. Hace 20 años... Ayer. Decía Gardel que 20 años no son nada. Deja de estar sacando la cédula. Sí. Realmente, hace 20 años, hablarse de una capacitación para inteligencia emocional para un representante de servicio al cliente no era algo común. Y por eso digo que tuve la dicha de formar parte de ese equipo y de formar parte de esa gran compañía, porque era una compañía que te aportaba. Realmente. Tú eras tarjeta azul. Correcto, yo era tarjeta Claro, azul. Yo era tarjeta azul. Ese no lo entendí. Que el que trabajaba en Codetel lo entendí. Sí. Eso después me lo cuentan. Eso era un chiste interno, pero sí, eso, yo era tarjeta azul. Yo era tarjeta azul. Y después entonces pasaste de Codetel, ¿a dónde pasaste? Pues pasé a un proyecto que todavía está funcionando en el país de televisión satelital. Sí. Entonces, trabajando también en servicio al cliente. No, ya ahí pues tuve la oportunidad de trabajar como en una supervisión de ventas, ya, que también fue una experiencia sumamente interesante, porque esa compañía, cuando me contratan, es para comenzar el proyecto. O sea, no estaba establecida. Entonces, me contratan para este proyecto, y de repente de ellos ser un servicio al cliente, tengo la responsabilidad de abrir tiendas para un producto que no era común en República Dominicana a nivel institucional, llamémosle así, porque todos conocemos que no necesariamente eran legales, vamos a llamarle así, los servicios de televisión por satélite en ese momento. Pero esto no, esto sí ya era una compañía conformada, con un servicio y un soporte ya a nivel país. Era un producto mexicano, y la verdad que fue súper interesante también. O sea, que ahí te tocó supervisar personal, desarrollar espacios de ventas, captación y más que todo, y introducir un servicio nuevo. Correctamente. Ok, entonces de ahí pasas a... Ahí, conversando un poquito de lo que vamos a ver hoy, ahí realmente comienza mi vida dentro de la distribución. Dentro de la distribución a nivel de negocio, de lo que sucede en la creación de esas redes de puntos comerciales. Posterior a esa vida, que duré relativamente poco tiempo, que fueron solamente 2 años, ahí sí ya entro en la parte automotriz. Y entré literalmente por debajo, porque entré por los neumáticos, entré por goma. Entraste por goma. Entré por una marca de renombre. Sí, ¿lo puedes decir? Entré con Michelin, realmente. Y ahí ya sí tuve una responsabilidad mucho más grande, porque anteriormente veía distribución a nivel país, a nivel región país, pero ya aquí en Michelin pues sí tuve una experiencia no solo multinacional, sino que a nivel de responsabilidad ya mis clientes eran países. Pero ahí tú manejabas, tú estabas en Michelin, pero tú manejabas los distribuidores de aquí del país. Correcto. Mi cliente original era el representante o los representantes de Michelin en los países. Y a través de eso, pues yo con ese distribuidor a nivel país,
yo veía la parte del desarrollo de distribución dentro de los países. ¿Y qué países tú manejabas? En ese momento yo manejé República Dominicana, manejé Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados. O sea, Caribe. Caribe. Pero te tocó Caribe. una responsabilidad interesante porque ahí ya tú pasaste a ser, o sea, a manejar ya básicamente desde el fabricante, o sea, como una representación desde el fabricante al trato a distribuidor. O sea, que era una venta ya más corporativa. Correctamente. Me imagino que también ahí viste manejarte no solamente la venta, sino también marca, posición de trade marketing, posición de producto, o simplemente eran unidades. Mira, esa experiencia de Michelin fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional, porque esa posición era una posición que no solamente manejaba la parte comercial, sino que era un elemento, un recurso que inclusive era capacitado para validar garantías de neumáticos. Uepa. Eso. No, pero que espérate un momentico. O sea, estamos hablando de Michelin, una de las marcas más respetadas. No sé si está en el del Toll Free, pero estamos hablando de una de las marcas más importantes del mundo. Bueno, en ese momento, hacia el año 2010, desconozco cuál es el top ahora, pero en ese momento Michelin era la marca número 1. Ya tú puedes saber. Era la marca número 1 mundial de neumáticos. Definitivamente. Calidad, o sea, eso era calidad. Correctamente. Perfecto. Entonces, después de Michelin, ahí que tuviste esa experiencia ya más corporativa, ya ahí entraste en el mundo de los vehículos. Entonces, ¿por dónde pasaste? ¿Qué continúa después de ahí? Después de ahí, Michelin pues tuvo unas situaciones regionales y yo de ahí pues paso a un concesionario de nuestro país, que ahí fue donde compartimos tú y yo. Ok, en este caso fue Santo Domingo Motors. Santo Domingo Motors. Muy bien. Y ahí pues... Perdón, ¿el área de vehículos o neumáticos? No, en el área de vehículos. Ahí sí entraste a vehículos. Ya entré a vehículos ahí per se, con toda la gama de marcas que tiene Santo Domingo Motors, compartiendo aquí con el compañero Néstor. ¿Tú entraste directamente a dealers? Entré directamente a dealers. Ok, entonces les cuento, Federico y yo compartimos en el departamento de dealers, como la posición se llamaba Roadman. La idea era atender a los distribuidores de vehículos de 3 marcas, de Chevrolet, Nissan y Suzuki. Entonces, cuéntanos un poquito de cuáles eran nuestras responsabilidades en Santo Domingo Motors. Pues mira, esa posición de Roadman que es básica y neurálgica dentro del negocio, porque hablando de los canales de distribución, casualmente, en este caso esa parte de ese tercero, de ese socio de negocio, representaba un porcentaje importante dentro del negocio de todas las compañías realmente. En este caso estaríamos hablando de algún 35% en ese momento, hacia el 2010, del negocio. Y pues nuestras responsabilidades iban desde hacer esas proyecciones con cada uno de los distribuidores, entendiendo cuáles eran sus realidades de cada uno de sus ciudades. Increíblemente, señores, nosotros vivimos en un país que catalogamos como pequeño. Sin embargo, lo mismo que se vende en Santiago no es lo mismo que se vende en la capital, ni es lo mismo que se vende en Punta Cana. Entonces, nosotros como Roadman teníamos que entender eso precisamente para hacerle las sugerencias de lugar a este concesionario, este dealer, para que pudiera poner las órdenes, cómo venderlas, las partes de capacitaciones, hacer los business plan con ellos a nivel anual, los planes de mercadeo, incentivar su fuerza de venta, entender esos negocios especiales que surgían por zonas, que es una parte mucho del networking que tiene cada uno de estos distribuidores, que son personas de influencia dentro de sus ciudades. Y era sumergirnos en esa realidad para, con las herramientas que nos daba el concesionario, pues poner a la disposición de ese distribuidor y hacer crecer ese distribuidor. Una preguntita. Tú dijiste el 35% se movía todo por dealer. ¿El resto? El resto eran otros canales de ventas directas que tenían los concesionarios. O sea, ventas directas, corporativas, de gobierno Correcto. también. Okay.
Sí, o sea que podríamos decir que el dealer era vamos a decir que el top, en este caso. Claro. O cerca del top, por lo menos. No, y tenía un canal de distribución interesantísimo porque apoyaba al distribuidor. El distribuidor solamente estaba en Santo Domingo en ese momento, sí, estaba en Santo Domingo. Y bueno, con estos tentáculos de los dealers, pues entonces ya tenía presencia de manera autorizada, hasta con talleres, en Santiago, Puerto Plata, en Punta Cana, en San Pedro, y en varios puntos de aquí de la ciudad. Entonces el trabajo de nosotros era, pues yo tenía una zona, Federico tenía otra, y atender básicamente esos dealers. Las necesidades de cada cual. Fede, tú sabes que esa parte de esa atención al dealer, como tú bien la describes, lleva un contacto directo. Bueno, el trabajo es el contacto entre el distribuidor y el dealer. Pero también acariciamos al fabricante, donde el fabricante pues bajaba información. De hecho, eran 3. En algún momento fueron 4, que tocamos también la parte de una línea de lujo que era Infinity. ¿Cómo, de qué manera? Porque también, otra cosa, estos dealers, en algunos casos, no solo vendían en las marcas del distribuidor, sino también que manejaban otras marcas. Uh-huh. ¿Cómo tú lograbas de que ese nivel de identificación de la marca con el distribuidor, cómo la lograbas? Mira, la parte más importante de nuestro trabajo y la habilidad, el skill, como dicen ahora, la habilidad más importante que esta posición debía desarrollar era precisamente el ser gente de business, literalmente. ¿En qué sentido? Tú estás haciendo negocios con personas. En la mayoría de los casos, personas que tenían mucho más experiencia que tú acerca de negocios. Definitivamente. Tenían una visión de negocios mucho más amplia que la tuya. Y definitivamente la parte de la confianza que esa persona pudiera tener contigo hacía que el negocio fluyera más o fluyera menos. ¿Por qué? Hay que entender algo básico en la parte de la distribución, y es lo siguiente. La distribución existe porque hay un tercero que definitivamente puede aprovechar este producto y comercializarlo de manera en donde la casa matriz no tenga que hacer un esfuerzo y una inversión mayor, y sacrificando un poco de margen tiene una huella más grande. Okay. Esa es la parte, yo te diría, la esencia del distribuidor. Pero no podemos dejar de lado de que esa huella, la finalidad de esa huella, si no es generar dinero, somos una ONG. Ok, claro. No, claro. Todo negocio para ese es el fin de ganar dinero y punto. Esa es la realidad. Entonces, en esa misma medida de tú generar esa confianza con ese distribuidor debe entender que el idioma que tú hablas con él es un idioma en donde se protege esa parte financiera. Porque si al final del día no es negocio para el distribuidor, no solamente en la parte de carro, eso se aplica a todo. A todo, claro. Si no es negocio para el distribuidor, sencillamente el distribuidor va a buscar otra línea de negocio. Claro que sí. Okay. Mira, te lo voy a poner sencillo. Si un distribuidor vende va a vender un vehículo, en este caso que estamos hablando de vehículos, y el cliente va al showroom de tuyo como concesionario, y tú le quitas el cliente al distribuidor, le está jugando sucio, le está quitando su dinero. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es cuidar a tu distribuidor. Por eso que para mí el tema de la distribución es bien delicado, que es lo que ahí es que tú vas. Y también es básicamente el área mía, no es que no. O sea que... No, y básicamente eso es lo que tú haces. O sea, exacto. Es un trabajo de Roma. No, y es eso. Y qué bueno que lo mencionas, el tema del business, o sea, del negocio, de la rentabilidad. Que no solo es amor que de hecho es importante, pero no solo es amor al producto, esa identificación, me gusta el producto, lo quiero, pero si no gano dinero no funciona. Uh-huh. O sea, es también entender de que ese distribuidor, haciendo lo que tiene que hacer, puede ganar dinero y mucho, y que podamos crecer juntos.
el fabricante y el distribuidor. Entonces, ahí en Santo Domingo Motor hiciste unos años. Ahí en Santo Domingo Motor estuve 5 años. 5 años. Entonces, sale de Santo Domingo Motors y yo sé que tienes otro reto interesante. Ahí pasas a... Ahí paso a Antillana Comercial. Antillana Comercial. Ahí paso a representar, ser subgerente de ventas de camiones. Ok. Que es un mercado súper interesante porque a pesar de que tiene rueda, tiene un motor y tiene una transmisión, es un animal completamente diferente. Por eso te decía que era un reto muy interesante, porque ese sí es un mercado diferente. Es un mercado diferente. La necesidad es diferente. El cliente es diferente. Y para sorpresa de muchos, a pesar de que el camión es un producto altamente tecnológico, el cliente no necesariamente es muy versado en tecnología. Ajá. Porque cuando tú tienes un arrocero, el arrocero te dice, yo necesito cargar 500 quintales de arroz. Él no tiene que saber cuánto es el ratio de la transmisión, él no sabe de cuántos son los ejes, él no sabe de cuántos caballos necesita en el motor. Para eso estás tú, que eres el experto en camiones. Y como tú muy bien dices, era un reto, porque para los que no están en ese mundo, es hacer un pedido a fábrica de un camión, señores. Es algo tan delicado como tomar un documento de aproximadamente 14 páginas, con los códigos inclusive hasta de los colores de la cablería del camión. ¿Qué? Porque espérate, o sea, en el caso, vamos a detener un poquito con los camiones. El camión a veces, o casi siempre, son trajes a la medida. O sea, es correcto. No es como quizás los vehículos, bueno, el vehículo viene así, así, con tales prestaciones basado en este mercado. Pero quizá el cliente puede decirte, mira, no, a ti lo que te conviene es un cabezón de tal manera, con un motor de tal marca, con unas prestaciones de tal manera, con una longitud, con unos ejes, una cosa. Eso es así. Es correcto. Inclusive, cada país tiene su particularidad. Si tú te vas, por citarte algo, en Estados Unidos, los camiones de basura, los compactadores, que los vemos a diario en la calle, tienen una configuración X. Increíblemente, por el tipo de desecho, el tipo de basura de República Dominicana, ese camión hay que hacerlo reforzado en los ejes. Porque la basura en República Dominicana, al ser más orgánica, pesa más. Pesa más que el promedio de otros países. Correctamente. Y aquí no se hace tampoco el reciclaje que... Exacto. Que eso también no aporta. Pero fíjate cómo él tiene que entender el cliente y el tipo de trabajo del cliente para poder traer el producto que se necesita. Sí, es que los camiones, esa es su herramienta de trabajo. En vehículos hay veces que es solamente lujo. Un lujo, algo que te lleve de aquí para allá. Entonces, yo te diría son que diferentes. Si yo fuera a resumir la experiencia en camiones, yo te diría que donde tú aprendes realmente el concepto de venta consultiva es en camiones. Sí. Porque definitivamente el camión tú tienes que configurarlo con el cliente. No hay forma, o sea, si quieres hacer algo fuera de lo que el cliente realmente necesita, corres el riesgo de subdimensionarlo o sobredimensionarlo. Y ninguna de las dos le funciona finalmente al cliente. Entonces, sí tiene que haber... Aquí tu skill de venta realmente no es que queda de lado, pero necesitas realmente hacer un diagnóstico con la información del cliente y a partir de ahí configurar la solución. Aquí tú te conviertes en un asesor técnico. Correctamente. O sea que ahí te tocó aprender mucha mecánica, aprender mucho de diésel, de mecánica diésel, de tecnología. Que eso es otro monstruo. La mecánica diésel, la mecánica gasolina. Sí, eso es otra historia. Sí, y lo increíble de eso también es que muchos de los sistemas de seguridad
que nosotros vemos hoy en carros nacen a partir de los camiones. Sí. En los sistemas, por ejemplo, como la parte de mantener el carril, de lo que es el... Imagino que el sistema de muelle. No tanto la parte de muelle, pero la parte del cruise control adaptativo, por ejemplo, es algo que nace de esos camiones. ¿Por qué? Porque en otras latitudes tú tienes rangos muy largos. Para que la gente entienda, el cruise control es ese dispositivo donde puedes poner el vehículo a que acelere a una constante. Eso se utiliza mucho en carreteras, mantenerlo en 100. Ahora, lo del tema de adaptativo es lo que... Ahí agrégalo. Lo del tema de adaptativo, a partir de un conjunto de sensores que tiene el vehículo en la parte delantera, el vehículo sensa la distancia del vehículo que tienes justamente delante y a partir de ahí se adapta a la velocidad del vehículo que va adelante. Okay. ¿Para qué? Para evitar la colisión. Es como un cruise control inteligente. Correcto. Bueno, Llamémosle así. Y mira, te digo, el tema de los camiones, para que tú entiendas, el camión es hasta incluso en cuanto a amortiguación mucho más avanzado que un vehículo. Porque es que los camiones cargan, o sea, eso... Ya el tema de los muelles, los camiones modernos, vienen con... Hay mucha tecnología, que uno lo pudiera querer que no. Fe, entonces, tuviste esa experiencia con los camiones, ahí pasaste, yo sé, a otra experiencia interesantísima con el tema leasing, ¿verdad? Correcto, ¿O no? correcto. Ok, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia con los leasing. Yo te diría que lo que quizás me podría... Y que mucha gente no lo conoce en República Dominicana. ¿Qué es leasing? Háblanos un poquito sobre qué pasó ahí. Yo te diría que la experiencia que quizás me podía faltar dentro del mundo automotriz ligero, llamémosle así. Vengo de neumáticos, vengo de distribución en vehículos que naturalmente me obliga a tener el contacto con el producto de vehículo per se. Entro a la parte de camiones, que camión, como hablamos, es algo diferente, pero también me hizo buscar más información de ese vehículo liviano. Es el mundo, lo que me podía faltar quizás es el mundo de renta de vehículos. El mundo de la renta de vehículos. La renta de vehículos es un negocio súper apasionante. Aquí hay bastantes marcas reconocidas que manejamos. Y gracias a Dios pertenecía a un grupo durante 3 años, desarrollando un esquema que en República Dominicana no es muy utilizado a nivel quizás personal, a nivel individual, inclusive por temas impositivos, que eso es otro podcast. Sí, definitivamente. Pero a nivel de empresa, es algo que inclusive representa beneficios fiscales. El uso del leasing. Pero básicamente, ¿qué se trata de un leasing? Es una renta de un vehículo a nivel corporativo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Mira, en términos generales, el lease es un arrendamiento de un vehículo. Una renta de un vehículo. ¿Qué hace más rico el leasing versus otros modelos de renta? Bueno, con el leasing tú puedes combinar la compra al final de la vida del lease, entendiendo que ese lease pueda tener 4 o 5 años, dependiendo los acuerdos que tengas. Puedes combinar acuerdos de servicio, obviamente el tema de mantenimiento, asistencias viales. Hay un montón de cosas con lo que tú lo puedes combinar. Yo rento el vehículo, esta empresa arrendadora me da los servicios de mantenimiento y de mecánica o de garantía. Y al final del contrato me puedo tener la oportunidad de quedarme con el vehículo. ¿Es algo así? En líneas generales sí. Todo va a depender de las condiciones en las que tú lo hagas, pero en líneas generales sí se puede hacer. Ok. Y este tipo de servicios lo aprovechan las empresas, me imagino que por temas fiscales, o sea, para hacerlo llano, para temas de activos, para no presentar los activos en la empresa al final de año. Me imagino también para el tema de la factura, para aprovechar el ITEVIS y algunos beneficios más. Realmente los beneficios son todos esos que tú dijiste, y voy a utilizar una frase que yo utilizaba cuando vendía este servicio, y es que el lease
se convierte en el departamento de transporte de la compañía. Ok. ¿Por qué? Porque al final del día, para transporte de compañía, usualmente tú necesitas un equipo para tenerlo rodando, ¿no? El lease le da la oportunidad a la compañía de, con una sola persona, manejar una flota de 50, 100 vehículos, porque ya ese gasto de transporte per se se convierte en una sola factura que al final del día tiene todo contenido en esa factura y no hay una paz mental. Obviamente, dependiendo del tipo de cliente, y ahí entramos de nuevo a la venta consultiva, dependiendo del tipo de cliente y la naturaleza de lo que hace el cliente, hay compañías que sí pueden, le funciona, llamemos farmacéuticas, llamemos flota de vendedores rancheros, por ejemplo, servicios de seguridad en sentido general, pero hay otras compañías que son transportadoras, por ejemplo, de bebidas, en donde de repente la parte del leasing no le hace tanto sentido porque necesitan tener un control directo, efectivo, rápido y respuestas inmediatas para despachar su producto. Ahí de repente no le hace tanto sentido para esa parte porque necesitan tener ese control, pero en sentido general, para temas ejecutivos y demás, funciona muy bien. Entonces a ti te tocaba pues dirigir ese producto y también hacer el contacto y darle servicio a las compañías que compraban el producto. Correcto. Okay. Ahí veíamos realmente toda la parte comercial. Hay una conversación de diagnóstico, naturalmente, para entender de nuevo cuál es la naturaleza del cliente y cuál es la mejor opción. Entendiendo que, contrario a mis experiencias anteriores, aquí yo tenía todo un portafolio de vehículos, que ahí me sirvió bastante la experiencia que adquirí anteriormente, para entender qué vehículo yo podía sugerirle al cliente a partir de esa necesidad. Okay. Porque de la misma forma en como un cliente te podía decir, bueno, yo necesito 5 carros, son pequeñitos, lo necesito que consuman poco combustible, teníamos que someternos a procesos de licitación en donde te pedían 20 ítems que tú tenías que llenarlo, hacer estudios de rendimiento kilométrico, presentar inclusive hasta huellas de CO2 aquí en el país. Esas son cosas que pasan aquí. Hasta esos niveles, contratar la parte de servicios de mantenimiento por adelantado de 3 años, obviamente dependiendo de la organización del cliente, pero sí, eso... Pero mira, a mí me parece como una renta inteligente porque no solamente como cliente tiene muchos beneficios, o sea, no solamente tengo el vehículo ahí, tengo una compañía que me le da soporte, tengo una compañía que me trae una estructura financiera de cómo yo lo voy a pagar y de qué manera, de una manera cómoda, y me da la posibilidad de quedarme con él al final. Y si no, pues entonces hay un reenganche automático. Mira, Fede, vamos ahora a entrar en materia con la parte de distribución, de canales de distribución. Los canales de distribución, señores, es un tema muy amplio. Pero en este caso, para irlo como simplificando, vamos a aprovechar, Fede, para verlo de la parte de los vehículos. Que al final, como producto de consumo masivo, que es un producto de consumo masivo vamos a decir que de la canasta familiar, porque en República Dominicana, y al igual que en muchos países y en muchas ciudades, por ejemplo, a nosotros que nos escuchan en Estados Unidos, específicamente en la Florida, es un producto, el vehículo es de primerísima necesidad en República Dominicana y en la mayoría de los países. Entonces, vamos a hablar de cómo, y viendo el canal de distribución en la parte de los vehículos, después más adelante en otro podcast lo vamos a ver extrapolado en otros rubros, pero al final la esencia me parece que es la misma. Entonces, háblanos un poquito de qué es el canal de distribución, cómo comienza, cómo termina en el mundo de los vehículos. El canal de distribución, como conversamos ahorita, su esencia es hacer esa huella en este caso del producto vehículo, ampliar esa huella. Pudiéramos pensar, como hemos visto en algunas ocasiones,
que lo idóneo sería que si yo soy representante en un país de una marca de vehículo, yo asuma esa representación a nivel nacional. La realidad, los libros, los que estudiamos en algún momento algo de negocio y realmente lo que sucede operativamente ha demostrado que definitivamente el tú tener un socio de negocio que haga ese trabajo por ti, hay un tema de costo, de ahorro que tú te ahorras, vale la redundancia, con ese tercero que puede representar tu marca. Tienes un equipo de venta. Equipo de venta y esa persona se encarga incluso hasta de hacerte los cobros. Es así. Es así. Es así. Aparte de que este canal, que es el canal dealer, también para el concesionario representa un tema de seguridad financiera que no necesariamente lo consigue en todos los otros canales. Pero específicamente ese canal de distribución, que es el canal dealer, es un canal súper importante por lo que comentábamos ahorita. La parte del networking, no necesariamente yo como Federico de León, que represento una marca X, puedo llegar a una ciudad a decir, voy a poner aquí un dealer y lo voy a hacer vender. Una tienda en este caso. Cuando tengo un Juan Pérez. Puedo tener un socio de negocio. Que ya es conocido y pues naturalmente hace ese trabajo de venta por ti. Mira, Platanando, o sea, para que la gente entienda, el tema del canal de distribución es simplemente una infraestructura de logística de llevar el producto del fabricante hasta la mano del consumidor. Puede ser de manera directa o puede ser de manera pasando por algunas manos, por el mayoreo, por el minorista o el detallista, por el minorista o por el detallista. En el caso de los vehículos, yo sé que hay un fabricante, posiblemente hay un mayorista, posiblemente hay un distribuidor que represente esas marcas. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo un fabricante reasigna, o sea, diseña esa ruta de llevarle ese vehículo de la manera más fácil y que esa experiencia se parezca en los diferentes países? Eso es un muy buen tema. Mira, la verdad es que los fabricantes obviamente tienen informaciones a nivel global y conoces cuáles son esos mercados en los que le interesa realmente entrar para poder maximizar sus negocios al final del día. Ahora bien, los criterios que yo utilizo para yo fabricante decidir entrar de manera directa, que también se da, decidir entrar de manera directa a un país o decidir entrar de la mano de un grupo de empresas o una empresa en específico, responde a varias estrategias. Uno, ¿qué tan complicado? Y esto puede sonar aquí inclusive hasta como que fuera una franquicia. Y si lo vamos a ver a nivel de definición, posiblemente lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué tan difícil es replicar mi modelo de negocio? Okay. Porque cada fabricante tiene un modelo de negocio totalmente diferente. Hay personas que se basan, hay negocios que se basan solamente en la parte de la venta, solamente le interesa vender. Hay otros que le interesan influir en el tipo de vida del cliente, en hacer la experiencia diferente. Hay clientes que se van en la parte de piezas. Ver qué tan difícil o qué tan fácil es replicar ese modelo de negocio. O en su defecto, pasa que tomo uno de los dos caminos y en el devenir del tiempo me doy cuenta que no debía haber hecho eso, sino que debía haber hecho lo otro. Okay. Aplatanándolo, como tú dices, de repente el fabricante dice, ¿sabes qué? Voy a ponerme de manera directa y en el tiempo tengo una inflación y los costos me comen y necesito irme. De repente la mejor opción no fue esa, de repente la mejor opción fue tener un socio, buscar un distribuidor dentro del país. Ambos esquemas tienen su beneficio. En el caso de la distribución,
el beneficio mayor es que hay una curva de aprendizaje que tú como marca no tienes que cruzarla. ¿Por qué? Porque ya tú tienes el grupo, ya tú tienes el know-how, ya tú tienes el conocimiento por parte del distribuidor, que es lo que te va a agregar el tú tener un local en el país. Ok. No, y me imagino que todos los beneficios importantes de tener un distribuidor es que el distribuidor conoce bien el cliente, la idiosincrasia, la forma, y tú utilizas ese conocimiento como fabricante para traer tu producto, traer tus esencias, tu forma de venderlo, y combinan esas fuerzas con un músculo financiero lógicamente apoyado en el distribuidor, y pueden brindar una experiencia mucho mejor al cliente. Y que de hecho puede llegar a codistribuidores, que era lo que manejábamos nosotros, a los dealers. Codistribuidores, gente que sean socios de negocio, líderes en comunidades más pequeñas, donde el cliente se sienta servido. La idea es que la experiencia que tú recibes en Punta Cana, en Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, en Santiago de Chile, en Miami, en Panamá, sea la misma con ese producto. Lógicamente estamos hablando de vehículos que son con un sistema de distribución mundial. Precisamente eso que tú mencionas de esa influencia es una de las cosas que las marcas aprovechan. ¿Por qué? Porque de repente nosotros le decimos goma, pero en otras latitudes de Latinoamérica le llaman caucho. O neumático. O hay otros nombres. O llanta. Llanta. Esa parte, a veces al distribuidor, porque el distribuidor tiene su casa matriz en Gran Bretaña, se le hace complicado entenderlo hasta que no está en el terreno. Y esa es la parte que el distribuidor naturalmente aporta. Sin embargo, uno de los retos más grandes que también o que presenta el distribuidor es esa parte de traducir esa esencia de esa marca que está en Gran Bretaña, que viene impregnado con una identidad, claro, pero que de repente el tipo está, por citarte un país, en Panamá. En Gran Bretaña hablamos inglés, en Panamá hablamos español. Y cómo hago las cosas en Gran Bretaña, pero que en Panamá no puedo hacerlas igual. Y ahí entra un conflicto de identidades en donde si tú no tienes los traductores culturales correctos, tú tomas malas decisiones. Pero vamos a ver, en ese mismo tema que tú acabas de hablar, si tú como distribuidor, vamos a ver, como cabeza, como fabricante, no fabricante, pero vamos a decir que como fabricante, vámonos como fabricante, tú buscas distribuidores, tú estás en Gran Bretaña, como dijiste, y quieres buscar una distribución en República Dominicana, el Caribe, cualquier parte del Caribe. Yo entiendo que uno como distribuidor, o sea, como fabricante, tienes ya un plan de cómo tú vas a aplatanar, lo estoy poniendo a aplatanar porque estamos en República Dominicana, ¿verdad? De cómo tú vas a aplatanar esa idea que tú quieres vender, que se vende en Gran Bretaña muy bien, pero tú quieres que llegue a Latinoamérica. ¿Cómo tú logras eso? Lo que pasa es, con ese tipo de cosas, sí hay un plan. Regularmente hay un plan en donde el plan, la implementación de ese plan depende de muchas cosas. Vayámonos a la cadena de comida. Hay una cadena de comida que tiene 2 aritos amarillos, que no le voy a hacer publicidad aquí porque no están pagando, que todos lo conocemos. Y todos sabemos, para los que alguna vez o hemos tenido experiencia o conocemos a alguien que ha trabajado ahí, que ellos tienen algo que se llama el marca de comida rápida Way, que definitivamente tú tienes que replicarlo de esa forma para que la operación funcione. Porque si no, y estamos hablando específicamente del cómo preparan la comida, esa parte, si tú no la replicas igual, tú tienes un impacto inclusive hasta en el sabor de los productos. Ahora bien, tú llegas a un país en donde hay una realidad en donde tú comes chimi
La Exacto. pregunta ¿Se bebe es... cerveza fría? La pregunta... ¿Se ¿Hace bebe calor? cerveza fría? La pregunta es... ¿Me adapto? ¿No me adapto? Y los ejemplos lo hemos tenido aquí con muchísimas cadenas y con muchísimos otros productos. Necesariamente tú tienes que tener... Por eso hablaba específicamente de ese traductor cultural. Y me río del traductor cultural. Y le voy a hacer una anécdota corta. Hoy en día yo trabajo para una marca de vehículos y soy country manager de varios países del Caribe. Y en una conversación que tuve con uno de los ejecutivos, conversando sobre este tipo de tema, me dice, lo que pasa es que ustedes realmente lo que hacen es traducir la cultura de los países, tanto del fabricante hacia el país donde está el distribuidor, como del país donde está el distribuidor hacia el fabricante. Exacto. Excelente. Y eso es neurálgico en este negocio. Eso es neurálgico. En distribución tú necesitas tener los interlocutores correctos, porque si no, estás condenado al fracaso. Y por eso nosotros vemos, y creo que volviendo al negocio de la comida, que es un ejemplo fantástico, porque de repente el carro no puede ser tan personalizado, tú ves movimientos que tú dices, wow, eso se parece a mí. Ese Chimi X se parece a mí. Definitivamente tienen que hacerlo. En el caso de los vehículos, tú tienes especificaciones que te demanda un mercado, pero en otro mercado sencillamente no lo utilizan. Mira qué interesante. Y ahí te detengo. Vamos a hacer la ruta tradicional. El fabricante, un fabricante que esté en Asia, por ejemplo, tiene un catálogo de productos. Y de allá identifica que en el Caribe, parte de ese catálogo se puede vender en el Caribe. Ok, ¿cuál es esa ruta que recorre ese inventario? Desde Asia, en las marcas tradicionales que vienen a República Dominicana, hasta la casa de Iván, que se va a comprar un vehículo asiático. Usualmente hay un equipo de producto en donde ese equipo de producto, a partir de ese R&D que se hace, de esa investigación y desarrollo que se hace por mercados y por regiones, a partir de ahí nace la especificación de la región. Eso varía de marca a marca. Nace esa especificación y esa especificación, para que llegue a casa de Iván, necesariamente tiene que pasar por el distribuidor para que el distribuidor diga, bueno, mira, esto me funciona aquí o no me funciona. O sea que, por ejemplo, el fabricante que está en Asia consigue un distribuidor en República Dominicana, ¿verdad? Y él que le mande esa información, ese feedback, decir, mira, ese producto sí aplica, ese producto no aplica. Eso es lo que tú me quieres decir. Eso es correcto. Ok. Si, para ponerle un ejemplo más palpable, aquí todos recordamos una marca de vehículos que sufría de que se le cayeran los cristales. Ah, sí. Eso no vamos a entrar en muchos detalles, pero para muchos de los que en algún momento tuvimos esas marcas de vehículos, sabemos que se le caían los cristales. Sí. Y eso era un tema súper sencillo, pero era un componente que no se fabricaba para el clima de República Dominicana. ¿Qué pasa? Producto, podemos decir, de quizá desconocimiento de territorio, o un tema de especificación, o de que se da también que la fábrica no lo previó, porque pasa. Producto de eso, sencillamente el cristal presentaba esa falla. Okay. Y eso se corrigió pasando de un material plástico a un material metálico.
El plástico se tostaba en el sol. El plástico se tostaba. Se tostaba en el sol, en el Caribe, que es una temperatura alta, y se caía. Y créanme, posiblemente había todo la investigación y desarrollo y funcionaba perfectamente en Finlandia. Federico, pero eso también pasa incluso con los modelos de los vehículos. Había un modelo que aquí, vamos a decir Montero, ustedes recuerdan a la Montero, Sí. En otros países se llamaba Pajero. Cojero. Aquí, eso hasta una palabra... Ese modelo no aplicaba aquí. Aquí Y de no. hecho, en marcas como Hyundai también tienen modelos como la Cantus. La Cantus. El único país donde se llama Cantus es aquí. Sí, En pero otros países tiene otro nombre. Sí, que el nombre dudoso también. Y exacto. Un nombre libidinoso. Exacto. Entonces eso, Fede, entonces ya tenemos el distribuidor, ya eligió ese catálogo de productos. Entonces, ¿qué hace el distribuidor para colocar? Ya él tiene ese inventario. ¿Cómo el distribuidor aquí coloca esos productos en la casa de Iván? Ese distribuidor, de nuevo, va a buscar su canal directo de distribución, que es a través de él Que son mismo, a showroom, través de su showroom, Venta corporativa. o va a buscar este socio de negocio, donde ya hablamos de los beneficios de tener este socio de negocio, se encarga de poner ese producto en la casa de Iván. Ok. Ahí me imagino que hay una estrategia de mercadeo local, aprobada por el fabricante, ¿es así o no? O el fabricante ya viene enlatado con su comunicación. ¿Cómo funciona la parte de comunicación? La parte de comunicación depende, porque creo que también lo hemos visto no solamente en vehículos. Hay una comunicación que es global, que la vemos de moverse de igual Y más forma. en estos tiempos, o sea, donde todo el mundo tiene acceso a comunicación global. Inclusive en redes sociales, tú puedes darte cuenta que de la misma marca tú encuentras una comunicación que te la encuentras en diferentes idiomas, pero es el mismo material. Ese mercado institucional. Correctamente. Ujú. Y hay otra que responde a la región. Ujú. Ok. Esas dos, realmente el distribuidor realmente no tiene mucha injerencia en eso. Pero sí, ya en la parte específica de los países, hay cosas que se adaptan naturalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente de repente la publicidad, la comunicación global presentaba un producto desarrollándose en un esquema de nieve. Aquí tú no puedes pasar una publicidad así. No hay nieve. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona que ve la publicidad no se identifica con Con la eso. nieve, claro. Entonces, ahí el distribuidor local, ahí entra Juega su su papel. Juega su papel. Es decir, Juega mira, su este papel. producto se vende aquí de esta manera. Juega su papel, claro. Y me imagino que el fabricante aprueba o desaprueba, o no. ¿Aprueba esa comunicación o no? ¿O le pasa unos lineamientos para crear esa comunicación? ¿Un brand book, algo así? Hay unos lineamientos. A ver, hay que entender, y eso funciona para todo, hay un guideline. Hay una línea guía que tú tienes que Define lo que seguir. es un guideline sencillo. Es una línea guía que tú tienes que seguir específicamente para usos de logos y demás, colores, pantones y demás. Pero hay otra parte, que es esa parte creativa, esa parte en la que tú realmente personalizas a tu mercado esa comunicación, que como hablábamos ahorita, en algunos países le dicen goma, en otros países le dicen neumático, Ok. pero aquí tú le dices caucho y nadie te va a entender. No. Bueno, aquí puede ser que te entiendan algunos con el caucho, porque tenemos varios amigos de por ahí, pero pero en sentido el dominicano general, no entiende en la palabra República caucho. Dominicana, el caucho se entiende como una goma que no es el neumático. Federico, comenzando el podcast, tú dijiste que te enfocaste mucho en el tema de calidad, ¿cierto? Correcto. Como distribuidor, ¿qué tan importante es el tema calidad? Mira, yo te diría que eso es básico, no solamente por lo que representa un compromiso de calidad de cara a ese fabricante que tú estás representando.
hablar de calidad es algo muy, muy genérico y muy grande. Sin embargo, el tú hacerlo bien a la primera. Hay una frase que yo utilizo mucho de no te pierdas en lo básico. El tú hacer ese compromiso de tener esa propuesta de valor y cumplir esa propuesta de valor con ese producto, porque hay un soporte detrás al cual tú tienes que hacerle frente. Eso es básico. Y para eso los fabricantes tienen departamentos, tienen equipos que verifican eso, no solamente en el producto, sino en la parte de atención a los clientes. Excelente. Una pregunta, y ahora que tú mencionas el tema calidad, dentro de ese esquema de distribución del fabricante, lleva ese producto al distribuidor, el distribuidor lo coloca, lleva al codistribuidor y demás, y esas son esas estrategias. Después que está en la casa del cliente el producto, ¿cómo el fabricante recibe información del cliente de si le gustó, si no le gustó, si le quedó grande, si le quedó chiquito, si consume mucho, si no consume, de si ese cliente quiere evolucionar a otro producto de la misma marca? ¿Cómo recibe información otra vez dentro de ese canal de distribución? ¿Cómo el fabricante se alimenta de esa información del cliente, del usuario final? Hay varias formas, hay varias herramientas que hoy en día tú puedes utilizar, inclusive el tema de las redes sociales. Las redes sociales ha hecho que el mundo se reduzca en cuanto a comunicación de una manera astronómica. Sin embargo, ahí necesariamente tú tienes que tener un distribuidor que realmente entienda la importancia de esa retroalimentación, número uno. Número dos, los distribuidores regularmente, porque no todos lo hacen, buscan la manera de tener, aunque sea una muestra de ese mercado, de ese usuario final, sobre qué está pasando realmente con su producto. Y a partir de ahí establecen lo que son los compromisos y los planes de acción con ese distribuidor para que su producto llegue en tiempo y forma, naturalmente. Porque de nuevo, hoy en día nosotros estamos viviendo un mercado que no es de producto ni de satisfacción. Nosotros estamos viviendo en un mercado de experiencia. Sí. Qué interesante. Y fíjate que tú has mencionado una palabra muy interesante. Y el tema experiencia, eso es otro podcast. Es otro podcast. Que vamos a hablar de eso. Otro. Y ahí quería llegar. ¿Qué pasa? En el canal, si el canal de distribución se rompe, si hay un fallo dentro del diseño del canal, se rompe la experiencia. O no se logra la experiencia. Ese efecto wow. Aparte de dinero y infraestructura, ¿cuáles son las cosas que debe de tener el distribuidor para ser seleccionado por un distribuidor de vehículos? O sea, ¿qué cosas, aparte de dinero, de un músculo financiero y un local grande, debe de te decir el distribuidor, mira, tú necesitas esto para distribuir mi marca de vehículo? Mira, en la selección de esa distribución, para tú realmente entenderte con ese distribuidor, te puedo comentar que cuando estaba en la parte de servicios satelitales, había un proceso que nosotros corríamos de manera natural y era, más allá de entender, como tú dices, la parte financiera de ese distribuidor y entender la parte de estructura organizacional, nosotros veíamos los valores de esa compañía. Mira qué interesante. ¿Para qué? Para entender si realmente ese distribuidor o ese grupo de empresas estaba alineado con la visión que yo tenía como distribuidor para ofrecerle a mi cliente. Por supuesto. Ok. Entonces, esa parte de tú, fíjate que estamos hablando previo, un análisis previo a yo entregarle la distribución. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día tú puedes tener el dinero, puedes tener la estructura, pero si al final del camino
tú no eres compatible con la gente, y ahí volvemos al tema de people skill. Si tú trabajas con personas, tú no trabajas necesariamente en una planta armando cualquier producto, y quienes hacen la distribución son personas. Exactamente. Entonces tú necesitas entender si lo que hay impregnado en ese ADN de esa empresa, de ese grupo de empresas, es compatible contigo. Ok. Fíjate, Iván, que hemos visto, aparte de la historia de Federico, cómo se va distribuyendo de una manera aérea, porque esto es muy profundo, y después meternos en cada uno de las esquinas de las aristas es muy interesante, pero vimos de cómo un distribuidor, como un fabricante, perdón, que tiene un producto interesante, en este caso los vehículos, selecciona un mercado basado en información, se busca un distribuidor, ese distribuidor posiblemente busque codistribuidores, hacen una estrategia, crean una tienda, entienden el mercado y comienzan a engranaje de comunicación entre fabricante y distribuidor. Manejan productos, manejan precios y se arma un baile chulísimo de tal manera que el fabricante fabrica, el cliente final disfruta. Paga por el servicio y vuelve y recompra. Y se arma esa distribución de ese producto. Fede, el tema de este canal de distribución, ahí hay que hablar de muchísimas cosas. No hemos hablado de... Eso va a ser quizá para la próxima. Ahí hay que hablar también de cómo se traen esos carros, de qué manera se transportan, cuál es la logística interna dentro del distribuidor, cómo se maneja ese producto dentro del fabricante, si pasa por otros países para llegar ante República Dominicana. O sea, es un tema sumamente... De la parte logística es otro tema sumamente interesante. Pero por lo menos pudimos saborear en el día de hoy cómo se maneja a nivel de información y de relación entre el fabricante, el distribuidor y un posible codistribuidor. Y también vimos con Federico cómo un estudiante dominicano con esfuerzo y empeño pudo ir pasando de una compañía a otra buscando sus sueños, aprendiendo, y fíjate cómo ahora está trabajando con una distribución importante a nivel de Latinoamérica en la parte de vehículos. Fede, yo te auguramos muchísimo éxito. Muchas gracias. Estás en tu casa. A partir de hoy eres una verdadera agente de business. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que terminar aquí, pero la idea es que podamos seguir compartiendo esas experiencias como la de Federico, que va a volver. Tenemos el compromiso. Compromiso ya. Claro que sí, hablar otro tema más profundamente. La idea es esa, de que que podamos compartir esas experiencias y que otra gente se alimenten de ellas y se puedan identificar. Claro que sí. Fede, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Gente de Business. Iván, de verdad que la pasamos chéverísimo. Chulísimo. De verdad que sí, tú eres de la casa. Y un saludo de aquí para Eric. Para Eric, sí. Claro que sí. Eric, te estamos esperando. Señores, le damos gracias a ustedes a todos por llegar hasta aquí. Como siempre les decimos, por favor, que la mejor manera de ayudarnos al podcast es compartiendo este podcast, estas informaciones, estos videos, estos audios, compártanlo con sus amigos y sus relacionados. Esa es la mejor manera de hacerlo. Dale like y suscríbete. Definitivamente. En el Instagram, compartan también las informaciones que le van llegando cada semana, todos los lunes en la hora cero. Ahí usted siempre va a tener un nuevo capítulo. Muchísimas gracias y seguimos siendo gente de business.